Muy bien. El día de hoy vamos a ver un poquito de la reproducción en las plantas, ¿sale? Entonces, algunos de ustedes por ahí me habían preguntado cómo se reproducían las plantas y ahora lo vamos a ver de forma más específica, ¿no? Particularmente, el día de hoy vamos a hablar de las plantas que no producen flor como tal, ¿no? Pero eso ahorita vamos a hablar de eso porque eso les va a tocar a ustedes, ¿no? De manera general, podemos decir entonces que las plantas se caracterizan por tener un ciclo de vida aplodiplonte, ¿sale? Y tienen una alternancia de generaciones. Entonces, vamos a ver, pues, qué es aplodiplonte, ¿no? Aplodiplonte es una palabra compuesta de dos términos, haploide y diploide. Entonces, los organismos que son haploides únicamente tienen un juego de cromosomas para codificar toda su información genética. Y los organismos que son diploides tienen dos juegos, ¿sale? Normalmente los organismos que tienen o dos juegos, como ya les dije, se les conoce como diploides y por lo general su origen es producto de la reproducción sexual. Mientras que los haploides por lo general siempre tienen, bueno, más bien no por lo general, siempre tienen un juego de cromosomas y su origen es producto de la reproducción asexual. Entonces, así como hay muchas formas de reproducción sexual, hay muchas formas de reproducción asexual. Particularmente en las plantas, normalmente su parte asexual puede ser debida a la reproducción por raíz, a la reproducción por esquejes, etcétera, etcétera. Es decir, todo aquello que no implique la fusión de gametos, ¿sale? Entonces, en ese sentido, pues nosotros, los seres humanos, no tenemos un ciclo de vida aplodiplonte, ¿sale? Nosotros tenemos un ciclo de vida diplonte. Es decir, todos los seres humanos, toda la vida, vamos a ser diploides, ¿sale? Entonces, en ese sentido, la mitad de mis cromosomas o la mitad de mi material genético, de yo, Miguel Medrano, es proveniente, se origina en mi papá y la otra mitad en mi mamá. Y pues por reproducción sexual, heme aquí. De la misma manera, todos ustedes son organismos diploides, ¿sale? Pero las plantas, como ya había dicho, tienen un ciclo de vida aplodiplonte y presentan lo que se conoce como alternancia de generaciones. Entonces, a qué conocemos como alternancia de generaciones? A que va a haber dos generaciones para completar el ciclo de vida. ¿Cuáles son estas generaciones? El esporofito y el gametofito. El esporofito tiene como característica principal que es una plántula diploide, ¿sale? Entonces es una plántula diploide, es decir, se le conoce como 2N. Aquí la letra N minúscula representa un juego de cromosomas del DNA. Entonces, como aquí dice 2, como en la multiplicación, 2 por N, 2N, y nos da los dos juegos de cromosomas que tiene esta planta. Esta planta se va a caracterizar por ser asexual, ¿sale? Es decir, su reproducción es asexual y únicamente se va a dedicar a la producción de esporas, ¿sale? Produce esporas. Y el gametofito, por otra parte, va a ser una planta haploide, es decir, que solamente tiene la mitad de los cromosomas y esta sí va a tener un ciclo de vida sexual y se va a encargar de producir los gametos. Entonces, ahorita lo vamos a ver con unas imágenes. Entonces, lo primero que vamos a analizar es cómo se reproducen las plantas que no producen semillas. Entonces, no producen semillas, producen esporas. En algunos libros viejitos pueden encontrar que producen semillas desnudas. Entonces, si yo analizo una espora comparada contra una semilla, vamos a ver que hay similitudes, pero que no son iguales. Entonces, vamos a analizar cuáles son algunas de esas diferencias en cuanto a su reproducción. Entonces, ya habíamos dicho cuáles son las plantas que no producen semillas. Ejemplos de estos son los helechos, las briofitas, que incluyen a los musgos y a las hepáticas, y los famosísimos líquenes. Entonces, en esta pequeña imagen vemos, pues, cómo se ve aquí el musgo, cuando, normalmente es de lugares que son muy boscosos, muy tropicales, con mucha humedad.
Y por otro lado tenemos una, aquí lo voy a hacer un poquito más grande, ¿sí? ¿Cómo se ve caricaturizado un helecho? Entonces, normalmente a las hojas de los helechos los conocemos como frondas. Ya les había comentado que en la parte abaxial, la parte de abajo de la fronda, tienen unas estructuras que se llaman soros, que es por donde salen las esporas. Tienen lo que se conoce como frondes en desarrollo, que se ven así como enrolladitas, y tienen una estructura donde se aglomeran algunas raíces que forma el rizoma, y más abajo tienen las raíces. Entonces, esa es la estructura general de un helecho. Ahora, lo primero que vamos a ver es la reproducción en las briofitas. Entonces, las briofitas engloban dos grandes grupos que son el musgo y las hepáticas, y en algunos libros viene un tercer grupo que son los antocerotales, que son muy parecidas a las hepáticas, ¿sale? Entonces, para fines prácticos, si me dicen musgo y hepáticas está bien, si me dicen musgo, hepáticas y antocerotales, también, ¿sale? El gametofito es una planta pequeñita, muy chiquitita, parecen hierbas, con rizoides cauloides, que son estos que tienen esta forma. Cauloide viene del griego cauda, que significa cola, o sea, que parecen colas, y filoides, es decir, que parecen como pelitos, a manera de raíces, ¿sale? Tallo y hojas verdaderas, ¿no? Hay algunos que tienen lo que se conoce como hojas falsas, ¿sale? Que son estas aquí chiquitas. Hay unas que tienen unas más grandes por aquí, ¿sale? Pero como les digo, depende de la especie. En la parte superior de la briofita vamos a encontrar los esporangios, que como ustedes ya han de imaginar, pues son quienes producen las esporas. Entonces, como les decía hace un momento, en la parte más superior de la planta o del cauloide, de esta cosa que parece como una cola, están los órganos sexuales. ¿Cuáles son estos órganos sexuales? Se les conoce como arquegonio y anteridio. Entonces, ahí se forman los gametos que son femeninos, a los cuales se les conoce como oferas, y los gametos masculinos que se les conoce como anterozoides. ¿Sale? Entonces, todo eso se encuentra en esta pequeña estructura, que si la vemos bien parece como una bellota, pero son más chiquitas y normalmente no son de color café, son de colores más bien, pues, parduzcos o verde, así como olivo, ¿no? Entonces, cuando entra la época de reproducción, la cofia, que es esta parte que recubre a los órganos sexuales, se puede desprender un poco, es decir, como si se fuera saliendo una bolsita, o se puede caer por completo. Y la cápsula queda expuesta donde se encuentran, pues, los gametos femeninos y masculinos, que son las oferas y los anterozoides. Entonces, estas esporas normalmente, pues, se las lleva el viento o de alguna manera algún polinizador, y se lo puede llevar a otra parte para continuar el ciclo y fecundar a otra parte, ¿no? Entonces, viéndolo a detalle, vamos a analizar cómo se da, ahora sí, la alternancia de generaciones, ¿no? Entonces, bueno, los anteridios normalmente son pequeños y móviles. Son como pequeños espermitas, ¿sale? Se desplazan por medio del agua en lugares donde está húmedo hacia el arquegonio, donde van a fecundar a la osfera, que normalmente es más grande y es inmóvil. Entonces, esto curiosamente es increíblemente similar a la reproducción que existe en los animales, ¿no? Normalmente los espermatozoides, y estoy hablando de la reproducción animal, son células reproductivas más chiquitas y más abundantes. Y también los óvulos son más grandes y casi no se mueven. Entonces, pasa exactamente lo mismo con este tipo de plantas, ¿no? Los anteridios serían como los espermatozoides, que se mueven a través de, ¿cómo se llama? Ay, permítanme un segundo que me están hablando de la narro, ¿no?